Continuamos entonces con el desarrollo de la clase de hoy, la quinta clase. Mencionábamos entonces como estas tres dimensiones de la Eucaristía como sacrificio, habitualmente hablamos de la Santa Misa, entonces se podría decir, vamos a hablar de cómo vivir bien la Santa Misa, cómo vivir con fruto la Santa Misa, la Eucaristía como banquete y cómo aprovechar al máximo la Sagrada Comunión para que nutra, fortalezca, robustezca nuestra vida espiritual, para que realmente nos nutra, nos transforme, y cómo vivir con mucho fruto espiritual un momento de adoración, porque bajo las especies eucarísticas, también luego de las celebraciones, sigue presente nuestro Señor Jesús. Bueno, lo primero entonces, cuando hablamos de la Eucaristía y de el modo de celebrarla bien, recordemos que se puede utilizar celebrar no solo para el sacerdote, el ministro, sino también para los fieles. Es el verbo adecuado, más que asistir, más que oír, es celebrar o participar. Los santos también nos aconsejan y nos dicen que gran parte del fruto de la vivencia de la Santa Misa tiene que ver con la preparación. Y hay una preparación remota y una preparación próxima. Preparación remota es la que es un poco más distante, más lejana del momento de la Eucaristía, y la próxima es la que es mucho más inmediata. Aquí pongo como ejemplo tanto aquel que celebra la misa una vez a la semana, como aquel que ha encontrado el modo y que sostiene el deseo y la decisión de vivir la misa diaria. Entonces, lo primero es en el deseo, orientar el día hacia la Eucaristía, en el caso de la misa diaria o hacia la semana. ¿Cómo se orienta el día hacia la Eucaristía? De alguna forma, pensar en la Eucaristía ya desde que me levanto. Si tengo la Eucaristía a la tarde, tener presente la celebración de la tarde. Yo debo reconocer que para mí, el modo de hacerlo, y la verdad que me ha sido de mucho valor, es que cuando alguien me pide, Padre, rece por mí, habitualmente lo que yo hago es decirle, hoy en la Eucaristía de la tarde voy a tenerte muy presente. Y ya como que en ese momento yo pongo sobre el altar la intención por la cual me pidió la persona que rece. Ese por lo menos para mí es el modo más sencillo. No digo que sea el más perfecto, pero uno podría pedirle al Espíritu Santo que nos descubra nuevas maneras, nuevas formas, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene un pequeño percance, una pequeña dificultad o un pequeño dolor, en ese momento dice, sí, Señor, lo acepto y lo uno a la Eucaristía que voy a celebrar esta tarde. O por supuesto aquel que viene a tener la misa una vez a la semana, ya desde el lunes, desde el martes, desde el miércoles, puede ir pensando en esa celebración que junto con sus hermanos en la fe va a compartir el sábado por la tarde o el día domingo. Otra forma muy valiosa, y aun cuando la lectura de la palabra del día tenga un valor en sí misma, indudablemente que cuando uno, por ejemplo, por la mañana, puede leer el Evangelio, puede escuchar el Evangelio, puede meditar un poquito en las lecturas, puede incluso hacer el salmo. Eso prepara el corazón para que cuando esa lectura resuene en el recinto sagrado y luego a veces sea explicada a través de la homilía, uno ya tenga una preparación diferente. También ir recogiendo a lo largo del día lo que voy a llevar al altar. Así como uno podría decir, bueno, ¿qué ropa me voy a poner esta tardecita para ir a misa? Fíjense que antes había una costumbre, por lo menos se daba en algunas familias, tal vez quizá más en los pueblos, no sé, tal vez en las ciudades, que la gente para ir a misa tenía una ropa especial, unos zapatos distintos, una camisa distinta, pero de algún modo, de esa manera, también en lo concreto, se iba preparando y pensaba en la celebración. Bueno, ¿cómo yo voy recogiendo pequeñas florecillas, así como si uno dijera, quiero poner una flor sobre el altar o debajo del altar? Bueno, yo quiero poner algo más, quiero unir
un sacrificio, unir una acción de gracias, unir una entrega a la acción de gracias suprema que es la que hace Jesús, al sacrificio pascual, que es el que le da sentido a toda la celebración. Indudablemente que la mejor preparación remota será la comunión espiritual. ¿Y a qué llamamos comunión espiritual? Bueno, es ese acto por el cual yo explicito el deseo de recibir la Sagrada Comunión. Comunión espiritual sobre todo es comunión de deseo. De hecho, el concepto de comunión espiritual es un concepto teológico que maduró en la Edad Media y que tiene un poco la misma estructura que la teología del bautismo de deseo. ¿Por qué? Porque el bautismo de deseo se aplicaba a aquellos catecúmenos, sobre todo en la iglesia antigua, cuando el catecumenado solía durar 3 años, a esos catecúmenos que morían antes de que se celebrase el bautismo. Entonces, la iglesia reflexionó, bueno, ¿qué pasó con ese catecúmeno? No se llegó a bautizar, pero él deseaba bautizarse y estaba preparándose, pero no se cumplieron los tiempos, no pudo recibir la inmersión en el agua, no recibió la unción con el óleo, pero su corazón anhelaba el bautismo. Entonces, los teólogos elaboraron esta doctrina del bautismo de deseo. Aun cuando no se haya podido realizar la celebración, el deseo que esta persona tenía y el anhelo de Cristo de que todos los hombres se salven nos permiten saber con certeza que esa persona ha sido alcanzada por la gracia que lo justifica. Sin la celebración, el bautismo de deseo realizaba en la persona los frutos del bautismo. Ahora se aplica análogamente a la comunión. Cuando esta persona desea profundamente comulgar, pero de alguna forma no puede, o no puede todavía, recibir el sacramento de la Eucaristía, recibe el fruto de la comunión, aunque todavía no la realice de manera corporal, de manera sacramental. Hay aquí todo un debate en torno a la comunión espiritual porque a veces nosotros decimos en nuestras comunidades, bueno, aquellos que no pueden comulgar, vamos a hacer la comunión espiritual. Pero hay todo un debate porque si la persona no puede comulgar porque no está en gracia de Dios, porque vive en pecado mortal, porque no está arrepentida de ese pecado mortal que le impide acercarse a recibirlo sacramentalmente, ¿hasta qué punto podemos decir que va a recibir la presencia de Jesús en su corazón? Porque en el fondo es la misma persona la que dice un no a la presencia de Cristo por la gracia. Entonces, en el esquema clásico, la comunión espiritual no tenía tanto que ver con el estoy en pecado mortal, no puedo comulgar, hago comunión espiritual. Tenía que ver con el hecho de que los fieles laicos no solían comulgar tan seguido o a veces no podían ir a misa entre semana, entonces hacían una visita al Santísimo y hacían la comunión espiritual. Pero bueno, tema de debate. Lo que sí, los santos nos enseñan, y también la Iglesia lo ha insinuado en algún texto magisterial, que cuando la comunión espiritual reúne las condiciones adecuadas, realiza en nosotros un fruto similar al de la comunión sacramental. Porque el mismo Jesús que transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, es capaz de realizar en nosotros una presencia tan real incluso sin esos signos. Comunión espiritual. A lo largo del día, a lo largo de la semana, decirle al Señor, Señor, yo deseo recibirte, yo deseo unirme a ti, yo tengo hambre y sed de ti. Lo podemos hacer con oraciones, con una pequeña ejaculatoria, con una canción, pero vale la pena. El deseo va a constituir un elemento clave para la eficacia de la vida litúrgica. En la medida de mi deseo, Dios se derrama, como dice el Salmo, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti, conforme al deseo que tenemos de ti, podríamos decir también. Y bueno, lo demás puede ser muy sencillo, pero vale la pena decirlo. Llegar a tiempo o incluso un poco antes. Me falló la imagen ahí, era la del hombre este corriendo. Y a veces llegamos así a la misa. A mí me da un poco siempre
de gracia, pero bueno, no es que esté bien ni que sea algo gracioso, pero bueno, siempre cuando nosotros iniciamos las celebraciones, los sacerdotes, siempre tenemos un número de fieles y los solemos terminar con más fieles, del lo cual comenzamos la celebración, porque bueno, hay personas que a veces les puede costar un poco más. Sin embargo, si para vos la Eucaristía es importante, es evidente que vale la pena un pequeño esfuercito para llegar a tiempo. Dejar el celular es importante, incluso aunque lo tengas en silencio, lo tengas apagado, puede ser valioso dejarlo en tu casa. Yo sé que no siempre es fácil, o dejarlo en el auto si fuiste en vehículo, pero es importante. Es importante porque también es como priorizar y evitar cualquier tipo de riesgo de distracción. Otro elemento que hemos quizá descuidado muchas veces en nuestras comunidades es la necesidad del silencio. De hecho, acaba de salir un documentito que ya les compartí del Dicasterio para la Nueva Evangelización y me llamó la atención, en el año de la oración, subraya la importancia del silencio en nuestros templos antes y después de las celebraciones. Esto que parece tan obvio, pero que se ha ido descuidando y que hoy mismo la Iglesia nos dice: ténganlo presente, no lo descuiden, porque vale la pena disponer el corazón a través del silencio. Pero tal vez hay otros modos, no solamente el silencio, sino también hacer de manera personal o comunitaria, antes de que empiece la Santa Misa, el Santo Rosario, pidiendo a María que nos prepare para el encuentro con su Hijo, la celebración de vísperas, por ejemplo, si es la misa vespertina, o llevar a la palabra y hacer la meditación de las lecturas antes de que comience la celebración. Pero que ese tiempo previo no sea un tiempo simplemente de vacío o de charla o de ponernos al día con alguien a quien hace un tiempo que no vemos y justo encontramos antes de la misa. Aquí también hay un desafío pastoral, lo charlábamos con algunas personas días atrás, y es que, claro, los que venimos siempre a misa, bueno, podemos decir los saludos después de misa. Es cierto que a veces vienen personas nuevas y que quizás vale la pena hacer un pequeño gesto de acogida. Pero yo creo que ese pequeño gesto de acogida puede ser a la vez discreto, delicado y reverente. Y que yo para decirle a la persona, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida, no hace falta que mantenga una extensa conversación ni que lo haga en un tono de voz muy elevado, sin perturbar entonces así la preparación espiritual de mis hermanos para la Sagrada Eucaristía. Y esa persona que viene por primera vez o a veces que viene después de mucho tiempo sin venir, se va a sentir acogida por mi sonrisa, por mi mirada, por mi gesto de acercarme, mucho más que por la elevación de mi voz. También decíamos que aquí vamos a aplicar lo de dignamente, atentamente y devotamente. Dignamente. ¿Qué significa entonces, de acuerdo a esta clasificación que hicimos? Que participemos de la celebración con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos, con las posturas y actitudes. Entonces la liturgia prevé que haya momentos donde nosotros estamos de pie, otros donde estamos sentados, otros donde nos ponemos de rodillas. Es importante que cada uno de esos gestos los podamos hacer bien. Ya les contaba que Romano Guardini tiene una hermosa meditación sobre cada uno de estos gestos. Y cuando me pongo de pie para escuchar el Evangelio, no solamente es porque el estar de pie me recuerda que soy un hombre libre y he sido rescatado por la resurrección de Cristo, sino porque estoy como pronto para cumplir lo que el Señor me diga. Habla que tu servidor escucha y estoy de pie listo para realizarlo. Pero también aquel que está sentado, por ejemplo, escuchando la homilía o escuchando las primeras lecturas o el salmo, y está como a la espera. Estoy esperando en el Señor y estoy meditando y estoy reflexionando, dispuesto luego a llevar a la obra. Y por supuesto, cuando me arrodillo, me arrodillo reverentemente por la conciencia que tengo de la presencia del Señor allí, vivo y real. Hay un silencio que es importante, un silencio que tiene que ser profundo, que a veces puede ser difícil cuando, por ejemplo, sos padre o madre de familia y tus hijos son chiquitos, pero sin embargo vale la pena intentar custodiarlo siempre. El silencio exterior no es simplemente vacío, sino que es disponibilidad para la escucha. Cuando es el momento de cantar, también que mi canto fervoroso exprese la fe y la devoción que habitan en mi corazón.
El que canta bien reza dos veces. Esto no está literal en las obras de San Agustín, pero se aplica o se atribuye a él. Y sí, San Agustín dijo que cantar es propio del que ama. Y por eso en las celebraciones litúrgicas es conveniente, es importante, está bueno que también se puedan escuchar las voces de los fieles. Y es cierto que a algunos les encanta cantar y a otros les cuesta cantar, pero al menos hacer un intento, un esfuerzo, nos va a permitir una celebración más integral. Lo mismo que las respuestas a las oraciones y a los momentos rituales, a las aclamaciones, a los diálogos con el sacerdote. Todos estos, tanto gestos como palabras, simbolizan externamente la disposición interior. Es cierto, sería una cáscara vacía si yo digo todo, canto todo y estoy pensando en cualquier otra cosa. Pero lo ideal es que se unan los dos aspectos, lo externo y lo interno, lo corporal y lo espiritual y lo afectivo. Y estas posturas corporales, también de nuestras manos, por ejemplo, nuestros gestos, han de ser serenas y respetuosas, hechas con dignidad. Decía San Benito en su regla, que aquellos monjes que están en el coro deben recordar que están cantando en presencia de los ángeles, como dice el Salmo 137, en presencia de los ángeles te canto. Entonces, cuánto cuidado han de tener de sus gestos, de sus actitudes, de sus miradas, del tono de su voz, del timbre de su voz al estar en esa presencia. El segundo adverbio era atentamente. Entonces, el primero es dignamente, la dimensión corporal. Atentamente significa que yo estoy allí con el deseo de recibir todo aquello que el Señor me quiera dar y que también quiero entender y penetrar y comprender en la medida de lo que es posible. Por lo tanto, voy a escuchar, no solo haciendo silencio con el cuerpo, sino haciendo silencio en mi corazón. Ojo, porque a veces nos puede ocurrir que en la Eucaristía ponemos piloto automático. Por ejemplo, arrancó el Gloria y yo sigo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Y estoy pensando en otra cosa. Si yo puedo unir mi corazón y mi mente, mi atención a lo que va diciendo mi voz, indudablemente que esa oración va a ser mucho más fecunda en mí. Y si yo puedo estar atento, es probable que de cada Eucaristía, incluso de la más sencilla, de la más simple, de la más discreta, de esa misa diaria donde son 7 u 8 fieles, donde hay lecturas que incluso a veces no parecen tan ricas o tan cercanas como otras, yo me lleve alguna palabra que ha tocado mi corazón y lo ha dejado fecundado y encendido. Entonces, cuando escucho, cuidado con poner piloto automático, pero también cuando hablo, aunque yo sepa de memoria la fórmula, poder darle sentido a cada palabra que pronuncio. También atención a los signos. Yo, por ejemplo, puse la foto aquí de Benedicto XVI besando el altar. Y la liturgia está llena de distintos signos o gestos o posturas a los cuales a veces nosotros no le prestamos tanta atención. Cada uno de ellos busca transmitirnos una idea. ¿Por qué el sacerdote besa el altar? Porque el altar es Cristo, simboliza a Cristo. Entonces, ¿por qué yo me hago la señal de la cruz en la frente? ¿Por qué me golpeo el pecho? Prestar atención, hacerlos con conciencia. Es verdad que a veces, y esto dependerá mucho de la personalidad y del temperamento, podemos llegar a sentir que vivimos mejor la misa con los ojos cerrados. Bueno, si realmente estar con los ojos cerrados a vos te permite unirte mucho más profundamente a lo que ocurre de manera misteriosa en el altar, adelante con los ojos cerrados. Pero cuántas veces también el poder ver, observar el momento que el sacerdote eleva el pan y el vino, el momento de la fracción del pan, las genuflexiones, o incluso a veces ver a mis hermanos comulgar. Si yo tengo esta mirada purificada y no me distraigo, me puede unir también más al amor del Señor y a lo que el Señor quiere regalarme. Las oraciones presidenciales del sacerdote, que son oraciones que pronuncia él, pero que normalmente me llevan al corazón de la fiesta litúrgica o del año o del tiempo litúrgico que se está viviendo. Y
Aquí un pequeño detalle que parece de nuevo, ¿no? Parece como si estuviéramos dando catequesis a los niños y sin embargo lo necesitamos recordar. Elegir el mejor lugar para vivir la misa, para que la viva mejor. Me ayuda sentarme donde me siento. ¿Por qué me siento en ese lugar? Y bueno, y a veces uno vive mejor la misa en banco del centro, pero si yo estando sentado en el centro o estando sentado en el fondo me distraigo con cierta facilidad, lo lógico, lo razonable, lo esperable es que yo busque un mejor lugar, porque yo no me quiero perder ninguna gracia, porque yo quiero recibir todo el amor de Jesús. Y finalmente, para vivir mejor la misa, para aprovechar todos sus frutos, sus virtualidades, decíamos que era necesario celebrar devotamente. ¿A qué vinculábamos la expresión devotamente o fructíferamente? A celebrar con todo el corazón. Y cuando decimos corazón, hablamos del deseo, de mi capacidad de entrega, también el anhelar estar allí con decisión, con libertad y con gozo. Jesús, yo quiero estar acá. Me encanta estar acá con vos. Disfruto viviendo esta celebración. Yo creo firmemente que aquí está ocurriendo algo grande. Yo sé que estás vos, que estás vivo, y yo quiero palpitar junto a vos, que mi corazón pueda sentir los latidos del tuyo y que puedan latir al unísono. Y entonces, si estamos hablando de la misa como sacrificio, lo clave, lo central, lo esencial es que yo me pueda unir a la entrega de Jesús. Vengo a la Eucaristía a entregarte, sí, esto y aquello, pero sobre todo a entregarme a mí mismo. Vengo a hacer de mi vida un regalo para vos, Padre. Vengo a devolverte lo que es tuyo. Yo también quiero ofrecerme como víctima sobre el altar y junto a ti. Y dentro de estas actitudes del corazón, de esta celebración devota, yo creo que podemos reconocer a lo largo de la misa diferentes momentos y diferentes actitudes. Yo las voy a mencionar, van a ver que se relacionan un poco con el hilo conductor de la celebración. Y es como que la liturgia nos va llevando también por diferentes momentos, diferentes climas. Cada uno de ellos es importante, sin descuidar que al considerar la Eucaristía como sacrificio, lo primordial será poder yo unirme en esta dimensión cultual y ascendente de la Eucaristía. Pero también ingreso entonces con el corazón lleno de gratitud. La Eucaristía es acción de gracias. Y me acerco al altar con el corazón henchido de reconocimiento. Gracias por todo. Gracias, Padre, por tu amor, tu paciencia, tu ternura, por el don de la vida y por tantas cosas. Y sobre todo, gracias por habernos dado a tu Hijo Jesús, porque Él se va a hacer presente aquí en el altar. También cuando es el momento del acto penitencial, pedir perdón realmente, pedir perdón, pero tomando conciencia de que necesito el perdón de Dios. Perdóname, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús. Y al menos en ese brevísimo instante sentirme un pecador necesitado de la misericordia y reconocer que sin su perdón yo no puedo ni soy nada. La actitud de escucha, pero que es disponibilidad y obediencia. Voy a la Eucaristía y yo tengo mis planes y yo tengo, sí, proyectos y deseos y tengo una agenda que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero cuando voy a la Eucaristía con total y absoluta receptividad, voy dispuesto a que Dios me cambie los planes. Un poco la actitud del joven Samuel. Habla, Señor, que tu servidor escucha. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Actitud de disponibilidad para que Dios me cambie los planes. Tengo esa disponibilidad, voy a escuchar la palabra, creyendo que Dios me puede hablar y me puede decir, esto no va bien, vamos para este otro lado, o esto va bien, pero te quiero pedir más. ¿Tengo la actitud de María frente a la palabra que es proclamada? La respuesta con convicción a esa proclamación, ¿no? Que nosotros solemos expresarlo en el credo o en el antífona del salmo. Y la actitud de resolución.
tomar decisiones, ¿no? Esto no en toda misa se dará, pero muchas veces, cuando a veces voy bien dispuesto y cuando la palabra y quizás a veces la homilía ha sido incisiva, me lleva a reconocer la necesidad de tomar decisiones y a tomar esas decisiones ahí mismo, porque sé, porque creo que es el Señor el que me ha hablado. Voy a la Eucaristía como un creyente que confía que Dios le puede hablar y voy dispuesto a modificar decisiones que tal vez había tomado sin haberlas discernido adecuadamente. Bueno, por supuesto decíamos que lo más importante era unirnos a la entrega de Jesús y ese momento de entregarme llega sobre todo cuando se da la presentación de las ofrendas. Cuando se lleva el pan y el vino desde el fondo del templo, cuando el sacerdote toma la patena y la eleva un poquitito sobre el altar, ahí, Señor, yo te ofrezco toda mi vida, mis luces y mis sombras, mis luchas, mis triunfos, mis fracasos, mis amigos, mi familia, mis afectos. Yo me ofrezco totalmente. Yo me ofrezco y al mismo tiempo me quiero dejar transformar. Como el pan y el vino no ofrecen resistencia a la transustanciación, así Señor, yo me quiero dejar transformar. Y luego, por supuesto, al iniciar el prefacio, el santo, donde me uno a la liturgia celestial, se represente Cristo a través de la consagración y yo entonces me puedo postrar en adoración. Me postro ante ti, Jesús, con un hondo sentido de tu infinita majestad. Me postro ante tu presencia, te adoro y rindo ante ti todo mi corazón. Adorar, ¿no? Esto que vamos a retomar luego cuando hablemos de la presencia de Jesús en el sagrario, en las capicitas de adoración. Pedir, Señor, enséñame a adorar. María, enséñame a adorar. Luego, interceder, porque toda celebración eucarística, decíamos, nos abre la dimensión comunitaria y eclesial. Y así se ensancha mi anhelo. No voy a la Eucaristía solo pensando en mí, en mis necesidades. Voy a permitirle a Jesús que abra mi corazón hacia ese horizonte infinito que es su amor por todos los hombres de todos los tiempos. Voy a orar por los vivos y voy a orar por los difuntos. Voy a unirme a esta iglesia triunfante y voy a unirme también y voy a pedir por aquellos que están en el purgatorio. Qué impresionantes son también las palabras que pone la iglesia en nuestra boca. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Esta sensación de indignidad que es buena, que es saludable. Una sensación de indignidad enfermiza o una culpabilización extrema no serían sanas, pero una cierta sensación de indignidad que siempre tengamos frente a la Eucaristía es enormemente saludable. Recordemos aquí la parábola del fariseo y del publicano. Al momento de comulgar, la apertura de corazón y luego la gratitud ante tanta misericordia, dejarle a Dios que entre, que cambie, que transforme, entrar en el corazón de Jesús, dejarlo entrar a Jesús en mi corazón. Vamos a puntualizarlo un poquitito más enseguida. Y luego la última actitud que brota de la Eucaristía y que forma parte también, porque algunos dicen, no, bueno, la verdadera Eucaristía es aquella que se prolonga también en nuestra vida, ¿no? Mi vida es una misa prolongada, decía San Alberto Hurtado, poder testimoniar aquello que hemos intentado vivir junto al Señor. Fíjense cómo hemos mencionado prácticamente una docena, un poquito más, de actitudes de nuestro corazón. Celebrar devotamente la Santa Misa es ir entrando en cada una de estas actitudes con Cristo y de la mano de Cristo, hacia el Padre, hacia Jesús y movidos por el Espíritu Santo. Y en el momento de la Sagrada Comunión, que es el segundo modo en el cual hablamos de Eucaristía, la Eucaristía como alimento, la Eucaristía como banquete, como ese pan vivo que bajado del cielo nos da vida eterna, recordemos que es el momento central de la Santa Misa. La transustanciación que ocurre en el momento de la consagración es como lo más sorprendente de la Eucaristía, es el milagro más grande que la creación del universo. Sin embargo, la transustanciación se ordena a la comunión. Jesús se hace presente para poder entrar adentro
de nuestro cuerpo y por ende de nuestro corazón. Entonces la comunión es el momento hacia el cual se orienta toda la Santa Misa. Ojo, también si voy a misa y no puedo comulgar, porque no estoy en gracia, porque no tengo el ayuno eucarístico, también la misa tiene un valor inmenso, tiene un valor infinito. Pero el Señor quisiera siempre que estemos en gracia, que podamos recibirlo y se queda bajo la figura del pan para poder entrar en nuestro interior. Él podría haberse quedado bajo la figura de una piedra, bajo la figura de una madera, pero se ha quedado bajo la figura de un alimento y de una bebida. Esencialísimo estar en gracia de Dios. Nunca, jamás comulgues si tenés conciencia de haber cometido un pecado grave, si tenés conciencia de estar en pecado mortal. Y yo sé que en esto a veces recibimos consejos, hay sacerdotes que opinan desde su lado personal, la iglesia en su magisterio dice que es necesario primero reconciliarnos. Incluso si alguien te dice, no, pero comulgá y después te confesás, no es esa la enseñanza de la iglesia, salvo en situaciones excepcionalísimas que están previstas en el Código de Derecho Canónico, cuando hay peligro de escándalo, por ejemplo, o cuando hay la posibilidad de pasar muchos meses o mucho tiempo sin volver a comulgar. Solo en ese caso, haciendo un acto de contrición perfecta, es legítimo que te acerques a comulgar si estás en pecado mortal. De lo contrario, nunca lo hagas. Recuerda que si estás en pecado mortal y comulgás, y diciendo no me voy a confesar después de misa, no sabés si el sacerdote te va a poder confesar, no sabés cuándo vas a poder recibir el sacramento, o incluso podría ocurrir que tal vez no puedas recibir la absolución si el sacerdote discierne que no hay un adecuado arrepentimiento. Conviene entonces siempre tomar conciencia de que cuando yo estoy en pecado mortal, estoy espiritualmente muerto y no puedo recibir la Eucaristía, que es un sacramento de vivos, estando espiritualmente muerto. Otro elemento que ayuda mucho, ya lo mencionamos recién, a la hora de comulgar bien, es entrenarnos en el deseo. Si yo comulgo espiritualmente, hago comuniones espirituales, estando en gracia y durante el día y durante la semana, es lógico que cuando llegue ese momento voy a anhelar verdaderamente unirme al Señor. Cuando los fieles muchas veces hasta la reforma litúrgica, no siempre entendían el latín, no tenían la posibilidad de seguir paso a paso la celebración, seguían la Eucaristía con devocionarios. Dentro de los devocionarios había actos de fe, esperanza, caridad, humildad y deseo que, aunque hoy no los podamos hacer quizás en ese momento, son realmente muy valiosos. ¿Por qué? Porque van disponiendo el corazón a las actitudes adecuadas para que la recepción del sacramento pueda dar todo el fruto. De hecho, hay un canto clásico de la Sagrada Comunión que se llama Oh buen Jesús, yo creo firmemente, que tiene en cada una de sus estrofas un acto de fe, esperanza, caridad, humildad y deseo. Señor, yo creo que estás aquí. Señor, yo te necesito. Eso es la esperanza, te necesito. Necesito de tu gracia. Sin tu gracia yo no soy nada. Señor, yo te amo profundamente. Jesús, yo no merezco recibirte. Jesús, tengo hambre de ti. Los actos de fe, esperanza, caridad son más largos, los que están hechos así tipo oración, pero bastaría esa pequeña ejaculatoria que la podés hacer mientras el sacerdote está comulgando, la podés hacer mientras vas caminando en la fila de la comunión, la podés hacer interiormente o a veces musitarla sin que eso perturbe el clima de oración del resto de los fieles. Esto va disponiendo para que el encuentro no sea encuentro solo físico, sino que sea una intimidad espiritual entre Jesús y nosotros. También para aquellos que son consagrados a María, San Luis María Guiñón de Montfort aconseja que en ese momento nada más eficaz, nada más fecundo que reconocer que yo no soy digno, ni soy capaz, ni soy merecedor de recibirlo al Señor. No hay nada más inteligente, razonable, que pedir a María que venga y comulgue en mí. Y él lo hace proponiendo dos o tres recursos que tienen mucho que ver con una contemplación, casi con un estilo ignaciano. Imaginar que es María la que recibe a Jesús, pero soy yo el que introduzco a Jesús en María, o que es María la que está dentro de mi corazón, y yo introduzco a Jesús en mi corazón y que allí se encuentran en mí.
diferentes recursos a través de la imaginación, de los sentidos internos de la imaginación, pero que subrayan esto: mi indignidad, el deseo de que Jesús sea honrado y amado como Él se merece, y también el deseo de honrar a María Santísima. Por supuesto que allí encontramos un modo muy pero muy hermoso de recibirlo a Jesús y seguramente muy agradable a su corazón. Personalmente, algo que a mí me ha dado mucha luz y cuando lo he podido compartir con algunos, esto tal vez puede ser novedoso para algunos de ustedes, es esta dimensión nupcial del momento de la comunión. Les decía a algunas personas en un retiro que tuvimos hace un par de semanas, cuando se casa un chico y una chica, un hombre y una mujer, normalmente el hombre, el varón, está ya allí al pie del altar, frente al escalón del presbiterio, y la novia ingresa desde el fondo y esa novia viene radiante, espléndida, con su vestido habitualmente impecable, con una gran sonrisa y con un gran deseo de que llegue ese momento de la boda largamente ansiado y esperado. Y el novio está allí, en ese primer escalón del presbiterio, esperándola. Y cuando se encuentran, bueno, normalmente se saludan y un poquito después se da el consentimiento que realiza el matrimonio. Bueno, cuando vas a comulgar, cuando vas camino a ese lugar donde el sacerdote está distribuyendo la Sagrada Comunión, vos sos la novia, vos sos la iglesia que es la novia de Cristo, la esposa de Cristo. Y el esposo te está esperando al pie del altar. ¿Te está esperando para qué? Para hacer una alianza con vos. Te está esperando para entregarse totalmente a ti. De modo que en el momento en que vas ingresando por ese pasillo central del templo, se está preparando una boda. Y esa boda será real cuando lo recibís a Jesús en la Sagrada Comunión. Y si bien el sacerdote o el ministro que está distribuyendo, normalmente el sacerdote, dice el cuerpo de Cristo, vos podrías escuchar en ese instante estas palabras: yo, Jesús, te recibo a ti como esposa y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Jesús se entrega totalmente a ti. Pero para que esa unión nupcial, en el momento de comulgar, además de estar atento, atenta, además de como iglesia recibir la entrega de Jesús, vos también estás llamado a entregarte, llamada a entregarte. Yo también me entrego a ti, Jesús. Ya quiero ser solamente uno con vos. Una sola carne, un solo corazón, una sola alma. Bueno, yo te aseguro que si el Señor te regala vivir esta experiencia, no una vez, sino muchas veces, ojalá en cada comunión, tus comuniones van a ser enormemente más profundas, más gozosas, más íntimas y más transformantes. Unión nupcial. Por eso, cuando en el primer encuentro, el segundo, hablábamos de Cristo como esposo, decíamos que el lugar donde se vive esa nupcialidad con Jesús, no solo la iglesia en su conjunto, sino cada fiel, es especialmente en la Eucaristía. Entonces, en ese momento, ser uno con Jesús, abrazarlo a Jesús y dejarme abrazar por Jesús. Ya no sé si soy yo que estoy en Él o Él que está en mí. Hace poquito tenía misa con los niños de la escuela y les decía, bueno, porque por ahí les cuesta concentrarse, ¿no? A veces en las misas masivas. Cuando lo reciban a Jesús, olvídense de todo y abrácenlo. Como que incluso hagan este gesto físico de cruzar sus manos sobre sus hombros y abrácense fuerte, fuerte a Jesús y díganle, no permitas que me separe de ti. O también como el discípulo amado, como está la imagen allí, como que estás reclinando tu cabeza en el corazón de Jesús. Decirle también, dentro de tus llagas, escóndeme. Quizás otro recurso que tiene que ver también con la imaginación, con los sentidos internos de la imaginación, es imaginar que nuestro corazón es como una casa, y en esa casa hay lugares centrales, hay espacios que quizás están más limpios, más ordenados, como suele pasarnos en nuestra casa, pero tal vez hay algún rincón de nuestra casa que está un poquito oscuro, que está un poquito sucio, que está un poquito descuidado. Animate a llevarlo a Jesús y decirle: Jesús, ya que has venido a visitarme, yo te pido que entres en ese rincón de mi corazón
donde hay un dolor, una tristeza, una oscuridad, un miedo, un recelo, un complejo. Entra hasta lo más profundo de mi corazón. Que no quede ningún rincón sin recibir tu luz, sin recibir tu presencia, sin recibir tu gracia. Y por supuesto, qué lindo es cuidar esa acción de gracias. El silencio luego de la misa, también el documento insistía en esto, otra de las cosas que se han perdido y que es necesario recuperar. Finalmente, como la presencia real de Jesús en la Eucaristía permanece luego de la celebración, nosotros rendimos a la hostia consagrada el culto de adoración. Jesús está presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en cada partícula de la Sagrada Eucaristía. Culto de adoración. ¿Qué significa adorar? El Catecismo en el 2097 dice que es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y su nombre es santo. Adorar es yo soy nada, tú eres todo. Tú eres el que es, yo soy el que no soy. Así oraban algunos santos. Adorar es reconocer la absoluta dependencia. Si vos dejas de pensar en mí, Jesús, yo desaparecería. Yo solo existo y estoy aquí porque me sigues pensando y me sigues sosteniendo en la existencia. Y te alabo y te exalto, eres grande, eres santo, eres perfecto, eres bueno, eres fiel. Dejar que todo eso brote de mi corazón. Adorar, sobre todo cuando vayas a hacer una visita al Santísimo o cuando vayas a hacer una hora santa, quería dejarte algunos pequeños consejos, vas a recibir algunos otros en el grupo de WhatsApp. Cuidar los gestos. Cuando entras al templo, hace bien la genuflexión. Si entras a la capilla de adoración, dobla las dos rodillas, salvo que no puedas por salud. Y si no puedes doblar las dos rodillas, inclínate profundamente y lentamente. Cuando vayas a visitar Santísimo, si vas a hacer una hora santa, no comiences inmediatamente a hablar o no tomes inmediatamente la Biblia o tu libro de oraciones. Quédate mirando la Eucaristía, como ese campesino que cuenta el cura de Ars, que veía muchos días a la mañana en su iglesia y le decía, ¿y usted qué hace? Yo lo miro y él me mira. Yo lo miro y él me mira. Déjate mirar por Jesús. De verdad que hay días donde esa mirada de Jesús es tan patente que casi tenés vergüenza, ¿no? De que Él te esté mirando así, te mira con tanto amor. Míralo con mirada de amor, porque Él te mira así. Las pantallas, por supuesto, dejarlas. A veces decimos, no, yo en el celular tengo esto, no, yo en el celular tengo esto otro. Ojalá puedas ir a visitar a Jesús, puedas ir a tu hora santa sin las pantallas. Es una tentación, es un recurso valioso, pero peligroso también. Cuando llegues a la capilla del Santísimo o a hacer una visita, siempre buscad que el Señor te serene. Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, yo los aliviaré. Descansar en Jesús. Como le dijo el Señor a sus discípulos, vengan conmigo a descansar un poco. A veces llegamos corriendo, acelerados, apurados, con los tiempos justos. Llegamos enojados porque algo nos salió mal, por el tránsito, por los precios. Me sereno delante del Señor. Me tranquilizo delante del Señor. Por supuesto puede ayudar la postura corporal, puede ayudar a respirar acompasadamente, para que también nuestro ritmo cardíaco se serene y eso nos ayude a entrar en oración. Pero sobre todo, me sereno y descanso porque me sé recibido y mirado con un amor mucho más grande que el que merezco, pero que es el que Él me quiere regalar. También suele ser un recurso muy precioso para entrar en adoración las palabras de la Escritura. Acordate que en cada versículo de la Biblia es como una partícula de la presencia de Jesús y está el Espíritu Santo. Hay imágenes, como por ejemplo la que mencionábamos recién, reclinar la cabeza en su costado, o la mujer hemorroísa, tocar los flecos de su manto, la mujer que va delante de Jesús inclinada y dice, Señor, permíteme tocar los flecos de tu manto. Y cuando estás allí frente al sagrario, frente a la custodia, estás ahí como tocando los flecos de su manto.
O con frases como la de Bartimeo, Señor que vea, como la de Tomás apóstol, Señor mío y Dios mío, soy un pecador, apártate de mí que soy un pecador. Y después otras palabras que seguramente el Señor mismo irá inspirando, pero cuando son de la Sagrada Escritura, muchas veces tienen una eficacia hermosísima. Señor, muéstranos al Padre, ¿no? Señor, eh, que yo pueda ver, como decíamos recién, y tantas otras frases, dame siempre de ese agua, Señor, dame siempre de ese agua. O cuando le dicen los judíos, Señor, danos siempre de ese pan. Hablar con Jesús con palabras sencillas, pero encendidas en el amor, como son las jaculatorias o frases de los santos, ¿no? Que tan rápidamente nos conducen a la intimidad con Él, porque vienen como cargadas con toda esta historia de amor y por la intercesión de ese santo que hoy está en el cielo y que está allí conmigo cuando yo estoy en la presencia de Jesús. Por supuesto, para entrar en la adoración, sobre todo si ves una hora santa, necesito el Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no lo mueve, si no lo atrae el Padre. Lo mismo que invocar a María Santísima. También escribí un librito sobre adoración que se llama 24 horas santas con María. En ese libro también al inicio hay 4 oraciones que también se las voy a compartir para María, ¿no? María, ayúdame a vivir esta hora santa. María, yo no puedo, yo no sé, yo soy incapaz, pero sé que si estoy con vos, vos me vas a ser capaz de poder mostrar al Señor el amor que realmente experimento por Él. Llegamos entonces al final de la charla de hoy, de la clase de hoy, con un tercer tema que es la santificación del tiempo. Y lo primero que vamos a mencionar es el año litúrgico. ¿A qué llamamos año litúrgico? ¿Y en qué sentido el año litúrgico es santificador? El año litúrgico es esta distribución que la Iglesia ha hecho de diferentes fiestas y celebraciones a lo largo del año. Calendario litúrgico es lo que establece o lo que regula esta distribución año tras año. Pero ¿por qué la Iglesia, que celebra siempre el misterio pascual, cuando vamos al catecismo, insiste en esto, siempre celebramos el misterio pascual? Bueno, cada fiesta litúrgica, cada tiempo litúrgico va a destacar una dimensión del misterio pascual y va a aplicar la eficacia del misterio pascual, pero de un modo proporcionado y adecuado al misterio que se contempla. Entonces, gracias al año litúrgico, los diferentes aspectos de la vida del Señor se nos ofrecen a la contemplación, así como también los santos y el misterio de María. Siempre es en orden a entrar en una vivencia más profunda del misterio pascual, del misterio de Cristo en un sentido más amplio. El año litúrgico es entonces como una gran escuela de espiritualidad cristiana. Nos permite no solo configurarnos con los misterios de la vida de Jesús, sino que también va educando nuestro corazón y afectividad. Porque nosotros estamos llamados, decíamos también, a reproducir la imagen del Hijo. Para reproducir la imagen del Hijo, eso no solo lo realiza la gracia en mí, yo también tengo que conocer al Hijo, contemplar al Hijo, conocer ese rostro, como ha insistido tanto San Juan Pablo II. Allí tienen a la derecha un vitral del icono, de la escena, perdón, del misterio de la transfiguración. Ese rostro, bueno, ese rostro lo contemplamos a lo largo del año litúrgico. El rostro de aquel que es el esperado, de aquel que es un recién nacido, el rostro doliente, el rostro glorioso. Contemplamos también al Jesús que envía el Espíritu, al Jesús de la vida pública, que predica, que sirve, que se entrega. Y en cada momento del tiempo litúrgico, del año litúrgico, se va subrayando también algún aspecto de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en el Adviento, esto lo he tomado del padre Cencini, por ahí tengo el libro del padre Cencini, se llama La formación permanente, que él lo dice de una forma mucho más hermosa y más detallada. Este libro es para sacerdotes y religiosos, pero ahí destaca de una manera muy, pero muy bonita cómo cada tiempo litúrgico forma un aspecto del corazón del sacerdote. Hay muchas de las afirmaciones
que se pueden aplicar también a todos los fieles. Entonces, el Adviento es el tiempo del deseo, es el tiempo de la como del discernimiento sobre el deseo. Bueno, ¿deseo a Dios? ¿Experimento el anhelo de Dios? ¿O mis deseos son deseos terrenales, materiales? ¿No? Como que cada Adviento nos interpela a decir, ¿pero vos lo deseás a Dios? ¿Lo esperás a Dios? ¿En quién tenés puesta tu esperanza? ¿En Dios o en vos mismo? Por eso el Adviento purifica el deseo. En Navidad es el Dios hecho un niño, un Dios infante. Y entonces es una invitación a la infancia espiritual, la sencillez, la simplicidad, incluso en la vida de fe. A veces nos podría ocurrir que nos formamos, estudiamos, leemos, hacemos cursos, nos capacitamos, y eso va complejizando, a veces innecesariamente, nuestro vínculo con Dios. Navidad es volver a ser un niño, volver a ser como ese niño. Es la invitación a la humildad, a la pequeñez. Bueno, en la cuaresma, por supuesto, se destaca la dimensión penitencial, la necesidad de purificación y renovación, el incorporar el misterio del dolor y de la cruz a la vivencia del cristianismo, de mi seguimiento del Señor. Y la Pascua, la resurrección, es ese canto de alabanza y ese grito de júbilo porque la muerte ha sido vencida. En Pascua nos abrimos a la esperanza del cielo, de una alegría sin límites y al inicio de la vida perfecta de la gloria. Es sobre todo el tiempo del gozo, el gozo pascual, y el testimoniar el gozo pascual. Por supuesto, en Pentecostés, la necesidad del fuego que viene de lo alto para dar testimonio. Pentecostés coincide también con el tiempo de la misión. Bueno, y en el tiempo ordinario, configurarnos con este Jesús que cumple la voluntad del Padre y que se va encontrando con tantas personas y que va dejando que la luz de la eternidad ilumine cada suceso del tiempo que van viviendo. Entonces, qué importante es el año litúrgico. De hecho, nosotros tenemos que también tener esa flexibilidad en nuestra devoción personal, porque, por ejemplo, aquellos que rezamos el rosario todos los días, nos podría ocurrir que, por Si no, ejemplo, un día resistencia, nosotros estamos, resistencia no para. podría ocurrirnos que nosotros estamos celebrando una fiesta litúrgica muy importante, vamos a suponer el día de Navidad, y Navidad 25 de diciembre ha caído martes. Vamos a rezar el rosario, contemplamos los misterios dolorosos. No, si estás celebrando la fiesta de Navidad, por más que sea martes, es evidente que tenés que contemplar los misterios de gozo, ¿sí? La devoción personal tiene que estar en sintonía e ir también al ritmo del año litúrgico. Segundo modo de santificar el tiempo, que en realidad es el originario, porque antes de que exista el año litúrgico, así desarrollado como lo tenemos ahora, ya existía el domingo. El domingo existe desde los tiempos de los apóstoles. El año litúrgico, como esta distribución de las fiestas, es un poco posterior, se va desarrollando a partir del siglo II, sobre todo, fines del siglo I, el comienzo de la Pascua anual. El domingo que es el día del Señor, y que no es solo la misa, ¿no? Habitualmente nosotros decimos, bueno, voy a misa el domingo. Incluso algunas veces podría ocurrirnos, ojo, porque también te puede haber pasado, voy a misa el sábado. Y el domingo, ¿qué lugar ocupa Dios? El domingo voy al fútbol, voy a las carreras, visito a mi familia, duermo, todo eso está bien. Pero ¿dónde quedó Dios el domingo? De hecho, hay quienes cuestionan bastante una cierta sabatización que se ha dado en la Iglesia Católica. Y yo lo he escuchado muchas veces. Dice, no, yo el sábado lo dedico a la iglesia y el domingo es para la familia. Parece que no era así lo que nos enseñaba la Sagrada Escritura y la tradición más antigua. Por supuesto que va a decir Juan Pablo II en su carta Dies Domini, tiene 5 capítulos. Dies Domini marca el Día del Señor, el fundamento veterotestamentario de esta necesidad de un día dedicado a Dios. Dies Christi, esta renovación del sentido del Sabbat,
veterotestamentario en la resurrección de Jesús, porque el domingo y no el sábado, dies ecclesiae y todo lo que implica celebrarlo comunitariamente, y ahí por supuesto entra la Eucaristía, dies hominis, y el Papa ahí defiende mucho el domingo en algún contexto cultural donde estaba siendo cuestionado. Creo que esa tendencia se ha revertido un poco, pero había una tendencia como decir, no hay feriados, no hay domingos, el domingo es un día laborable más. Y dice, no, la iglesia tiene que levantar la voz porque en la proclamación del Día del Señor hay también una defensa de la dignidad del hombre. No somos esclavos del trabajo, necesitamos un día también para poder reponer fuerzas, para cultivar los vínculos de familia, de amistad. Y el día de los días, eso significa dies dierum, el domingo como anticipo de la eternidad, como anticipo de la segunda venida gloriosa del Señor y de la vida perfecta del cielo. Tenemos que pedirle al Señor, entonces, aprender a descansar y a que el domingo no sea simplemente un día donde no se trabaja, pero tal vez el Señor no está tan presente. Podemos tener ese día algún hábito especial, una hora santa de adoración, vísperas en comunidad, una pequeña peregrinación, visitar algún santuario, alguna ermita, alguna caminata que tenga un destino también espiritual, porque este día del Señor, decía San Jerónimo, es nuestro día. Y es llamado Día del Señor por eso, porque es cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman Día del Sol, también lo hacemos con gusto. Hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Finalmente, una pequeñísima referencia a la liturgia de las horas. El misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente en la celebración, en la Asamblea Dominical, penetra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas, el oficio divino. O sea que siempre es el misterio pascual, que también incluye la encarnación, esto que celebramos solemnemente en cada Eucaristía, especialmente en domingo, penetra hora tras hora con la liturgia de las horas. De manera que la alabanza divina no se interrumpe en ningún momento. Esta celebración es una manera de realizar lo que los apóstoles decían, oren sin cesar. Está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Por supuesto, esto no lo hace una sola persona, hay algunos que reciben el carisma de la liturgia de las horas, como son los benedictinos, las benedictinas. Su carisma es la liturgia de las horas. Su carisma es ser la voz de toda la iglesia, pero por supuesto todos los fieles, incluso por supuesto los fieles laicos, también están llamados a participar, pueden participar de la liturgia de las horas. En todo lugar, en todo momento, resuena la alabanza divina día y noche. Cuando algunos duermen, otros están velando para alabar a Dios. Incluso en los benedictinos más observantes, los trapenses o incluso algunas ramas de los cartujos, se levantan a la madrugada o por la noche, velan y permanecen en alabanza, ¿no? Para que no se interrumpa la alabanza divina. La liturgia de las horas es la oración pública de la iglesia en la cual los fieles clérigos religiosos y laicos ejercen el sacerdocio real de los bautizados. Por eso no es simplemente oración devocional, oración privada, sino que es liturgia. Y cuando es celebrada de la forma aprobada, es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. Entonces, cuando yo celebro laudes, cuando yo celebro vísperas, cuando me uno en alguna de las horas, me estoy uniendo a Cristo y junto con Cristo oramos al Padre. El Cristo total, cabeza y cuerpo. Pero también está esta otra dimensión donde es la esposa, la iglesia allí como distinta de Cristo, que alaba a Jesús. De las dos maneras, movidos por el Espíritu Santo, lo podemos entender. Bueno, de este modo se santifica el tiempo y se marca como estos dos grandes ejes que atraviesan todas las tradiciones oracionales, el amanecer y el atardecer, y son expresiones antropológicas ricas y necesarias. El amanecer como símbolo de el nacimiento y de la resurrección de Jesús, el atardecer como símbolo también de la muerte y de la muerte de Jesús. Y es una oración esencialmente eclesial, y esto tal vez a alguno le puede dificultar, porque a veces en la liturgia de las horas, yo puede ser que un día esté súper triste
y voy a la liturgia de las horas y me tocan tres salmos de alabanza y de gratitud. Entonces, ¿cómo? Yo estoy súper triste. ¿Por qué estoy cantando un salmo de gratitud? Porque no estoy orando solo por mí, sino que estoy orando como miembro de un cuerpo. Yo estoy triste, pero hay algún cristiano seguramente en otro lugar del mundo que está contento, está feliz, está alegre, tiene mucho para agradecer y agradezco, alabo y adoro en nombre de él. Y al revés, puede ser que un día yo esté muy alegre, muy contento y voy a celebrar laudes y tiene un salmo de un justo perseguido en medio de una gran dificultad. Pero ¿qué hago yo en ese momento? Le estoy dando voz a aquel que tal vez está tan triste, tan angustiado, que ni siquiera puede orar. Por eso la liturgia de las horas, digo yo, ensancha el corazón. Mi oración no es solo mi oración, es nuestra oración, es la oración de la iglesia. Y la liturgia de las horas me permite impregnarme de la palabra, porque toda ella está constituida por textos inspirados. La palabra se vuelve oración mía, oración personal. Así terminamos el encuentro de hoy. Simplemente les voy a dar, vamos a hacer un gloria, perdón, y les voy a dar la bendición, pidiéndole a nuestro Señor Jesús que cada vez abramos más y más y más nuestro corazón para recibir todo el fruto que Él ha querido, ha previsto para nuestra existencia. El Señor esté con ustedes, que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.